Ok, todo bien, ya estamos grabando. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a trabajar en la unidad 2. ¿Qué es el sufrimiento? Ay, ¿por qué? Ok. Vamos a empezar con la oración de la mañana. Ok. Perdón, necesito mover por aquí. Ok. ¿Alguien puede orar por nosotros y leer esta oración? Está bien, yo lo hago. Gracias, Maya. Entonces es oración de la mañana. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo Jesús, porque me has protegido durante esta noche de todo mal y peligro. Y te ruego que también durante este día me guardes de pecados y de todo mal, para que te agrade todo obra y vivir. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amado Padre Celestial, te damos las gracias nuevamente por este día y sobre todo por la clase que vamos a tener a continuación. Permítenos abrir nuestros ojos, nuestras mentes, nuestro corazón para entenderlo como es debido y sobre todo para amarte y respetarte durante todo el día. En nombre de nuestro Señor Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no me conocen, me gustaría presentar a mí mismo. Yo soy diaconisa Clarion Frichi. Estoy un poco nuevo a la programa diaconal. Entonces es un placer estar aquí. Y seguimos. No sé por qué no estamos. Perdón. No sé por qué mi pantalla. Ok. Bueno, ahora seguimos con la lema de la diaconisa. Yo voy a preguntar a las preguntas y ustedes pueden responderme, ¿sí? Okay. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es servir. ¿A quién quiero servir? Al Señor en sus desdichados y en sus pobres. ¿Y cuál es mi recompensa? Servir no por recompensa o alabanza, sino por el por el privilegio de poder servir. ¿Y si perezco sirviendo? Si perezco, dijo la reina Esther, por perecería quien pareció por mí, por él no va a dejarme parecer. Perecer. ¿Y si envejezco sirviendo? Pues mi corazón será restaurado como la palma y el Señor me satisfará con su gracia y su misericordia. Voy hacia mi camino en paz, encargándole al Señor todas mis preocupaciones. Muy bien, gracias. Entonces, estamos... Buenos días, disculpe maestra. Buenos días, sí. ¿Me puede escuchar a mí? Soy Irma Aquino. Es que no me escuchaban. Ajá. ¿Es Irma? Sí. ¿Tú puedes escucharme? Sí, sí, las estoy escuchando, pero a mí no me escuchaba. Oh, perdón. Bueno, la pantalla dice que tu micrófono está apagado. ¿Sí? Sí. Es entonces, que como... Ok. Tú necesitas abrir tu micrófono. Ok. ¿Ya está abierto? Todavía no. Irma sí. Irma sí. Sí. Okay. Pero Elizabeth y Minaya, no, su micrófono no está apagado. ¿Ahí sí me ve? Sí. Ahí sí. Ok. Sí, te veo. Mucho gusto, porque es que tengo rato intentando, disculpe. Ahí está prendido mi micrófono. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Ya tenemos todos. Sí. Qué bien. Ok, gracias. Gracias, Irma. Entonces, en la unidad, ¿qué es el sufrimiento? Vamos a estudiar la maldad y las causas bíblicas del sufrimiento en el mundo
tipos de sufrimiento y el hecho que no debe de ser así. Entonces, tenemos preguntas muy importantes y común. Y Irma, ¿puedes leer la primera pregunta? Del mismo Señor Jesucristo. No, La en la unidad pantalla, ¿de dónde? La definición. En la pantalla puedes ver las 4 preguntas. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿puedes leer el número 1? Sí. ¿De dónde viene el sufrimiento y la maldad? Muy ¿Es bien. Dios el autor del mal? Ujú, ¿Es Dios capaz de crear el mal? ujú. Si Dios es bueno, ¿por qué sufrimos? Muy bien. Martín Lutero, en su himno Castillo Fuerte, describe la vida como una batalla entre Dios y el diablo para determinar el destino final del ser humano. Dios no es el autor del pecado y la maldad. El diablo es autor y promotor de todo mal. Él es el autor y causante del pecado. Él busca destruir todo el plan de Dios, creador y salvador. Destruye la relación entre Dios y los seres humanos, entre los seres humanos y con la creación de Dios, y los unos con los otros. El diablo y sus ángeles caídos quieren nada más y nada menos que nuestra condenación eterna y hace todo dentro de su poder de hacer miserable la vida de los bautizados y poner todo obstáculo para la predicación del Evangelio de Cristo que salva. Busca destruir la salvación con religiones y doctrinas falsas que quitan el acto salvador de Jesús. Busca quitar la fe por medio del sufrimiento y las desgracias, las dudas y aflicciones. Entonces, seguimos con... Déjame ver. No. Ok. Seguimos con el diablo. Vamos a hablar sobre el diablo. Hay varios hechos sobre el diablo que debemos hacer. El diablo es el autor y promotor de todo mal. Él y sus ángeles quieren nuestra condenación eterna. Él quiere separarnos de Dios y todo su amor y misericordia. Y podemos ver cada día cómo el diablo nos ataque y causa el sufrimiento de todos. El diablo usa sufrimiento para separarnos de Dios. El diablo ha pecado desde el principio y quiere que el hombre peque. Cuando experimentamos dolor y sufrimiento, es del diablo. Y sus ataques son del diablo. El dolor es del diablo. Podemos ver en el versículo primero de Juan 3:8. Maya, ¿puedes leerlo? Ay, no podemos verte, oírte. Perdón, tenía apagado el micrófono. Juan 3:8. Digo, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ok, no hay nada bueno en el diablo. No hay amor, no hay misericordia, solo hay maldad, ira y odio. Entonces, todo el pecado es del diablo y el diablo ha pecado desde el principio. Pero mira el segundo parte del versículo. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Exacto. Dios, el Hijo de Dios
se ha manifestado para deshacer las obras del pecado. Y el Hijo de Dios está obrando en nuestras vidas también para deshacer las obras del pecado. En el bautismo, en la Santa Cena, recibimos la sangre y cuerpo de Cristo y Él está deshaciendo las obras del pecado, ¿cierto? Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, seguimos a algo mucho mejor. Dios Trino, autor y creador de todo lo bueno. Ya hemos hablado sobre el malo, el odio, la ira y todo eso. Seguimos con algo mucho mejor. Vamos a hablar sobre Dios Trino. Y, perdón, estamos en página 11 de sus libros, perdón. Estamos en página 11 de sus libros, el 2 Trino, el número 2. Sí. Muy bien. Ok. Podemos leer en la pantalla, Dios es amor. Él es misericordia. Él es bueno. Me gustaría enfocarnos en esta pequeña palabra es. ¿Por qué? Porque amor no es algo que Dios se siente tal vez en cuando. El amor no es algo que Dios quiere hacer. La misericordia no es algo que Dios se siente tal vez en cuando, un día sí y un día no. Dios es amor, es su forma de ser y Él es misericordia. Él no puede ser algo diferente. Él es bueno. Entonces, Dios no es capaz de crear el mal. Es contra su naturaleza. Bueno, Dios deja que las cosas malas pasan, perdón. Ajá. Sí, gracias. Pero Él no es la causa de esas cosas. Y también porque Dios es bueno, Él puede trabajar en tiempos de sufrimiento para acercarnos a Él. ¿Cierto? Sí. Ok, claro. Muy bien. Entonces, alabamos a Dios por todo su bondad. Irma, ¿puedes leer el Salmo? El Salmo 100. Ajá. Ahorita lo busco. 136, ¿verdad? Uh-huh. Un momentito. Ok. Amén. Amén. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al Muy único bueno. bueno, Perdón. al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, gracias. Sí, ya está bien. Entonces, podemos ver en este salmo que el Señor es bueno, su misericordia permanece para siempre. Él no es algo diferente. Él es amor y es misericordia y es bueno. Y es imposible ser diferente. Es contra su naturaleza. Pero gracias a Dios, Él puede usar tiempos de sufrimiento para fortalecer nuestra fe. Sí. Entonces, una pregunta. Si Dios es amor y es bueno, ¿por qué sufrimos? ¿Qué piensan?
porque yo pienso que es nuestra carne, ¿no? De humano, Sí. que pues Él nos da todo y dependemos nosotros de nuestra propia carne, los pecados que tengamos, por eso es que sufrimos por los pecados. Muy bien. ¿Y Maya? Sí, estaba diciendo que también apagué mi micrófono, pero perdón. Uno viene que es por el autor, que es el diablo, ¿no? Pero también es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que tiene consecuencias, ¿no? El hacer algo bueno o malo. En este caso, el hacer algo malo, por consecuencia viene el sufrimiento y todo lo feo que no nos gustaría vivir, ¿no? Y entonces no es que Dios quiera que lo hagamos, pero Él, en medio de todo ese sufrimiento y de todas esas cosas que nos pueden pasar por malas decisiones o comportamientos negativos, yo creo que Él ahí muestra su obra de misericordia y nos da primero también el perdón, ¿no? Pero a lo mejor Él también lo permite, bueno, no a lo mejor, estoy seguro que en medio de esas cosas lo permite para fortalecer nuestra fe y crecer en nuestra relación con Él. Exacto, muy buen dicho. Gracias, gracias. No, Entonces, sí. Seguimos con causas bíblicas del sufrimiento. En esto, el mundo no tiene respuestas y no podemos buscar información sobre el sufrimiento en el mundo. Necesitamos buscar la verdad en la Biblia. Y vamos a ver que la Biblia nos dice que causas bíblicas de sufrimiento son el pecado original y nuestro propio pecado, como hemos dicho, sí. Entonces, seguimos. El pecado original. ¿Qué es el pecado original? Ustedes saben, ¿sí? ¿Qué es? Nosotros, el pecado es de lo que nosotros hacemos, o sea, el pecado original viene desde Adán y Eva, desde cuando ellos pecaron por desobediencia, yo pienso, por desobedecerla. Así que lo que Dios les dijo que no hicieran. Exacto. El pecado original es de Adán y Eva, desobedecieron a Dios y ellos perdieron comunión con Dios y ellos fueron echados del jardín y ellos sufrieron. Y todos los seres humanos han heredado. Sí. Sí, perdón. Heredamos. Sí. Sí. Somos hereditarios. Sí. Estas consecuencias. Entonces, en la imagen, en la pantalla, podemos ver a Eva. ¿Y qué está pasando con Eva? Mira a ella. Sufre. Sufre, ¿por qué? Porque pues, o sea que por desobediente, porque fue la que desobedeció la palabra de que no comer del fruto prohibido. Muy bien. ¿Y nosotros sufrimos por las mismas razones? Pues en parte yo creo que sí, porque todavía traemos lo de los hijos, todo eso. Parimos, como dijo ahí, con dolor. Muy bien, muy bien. Entonces, todos los seres humanos están sufriendo las consecuencias del pecado original. Entonces, podemos ver los versículos por aquí. Salmo 51:5. Maya, ¿quiere leerlo? No puedes oír. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. Muy bien, en la maldad.
concibió en pecado. Eso es la verdad y no podemos evitarlo. Necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos de un Salvador y las medios de gracia de nuestro misericordioso Dios para ser liberados del pecado. Entonces, también tenemos Romanos 5:12. Elizabeth. ¿Dónde está? Romanos. Ok. Sí. Dice Romanos 5:2. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Entonces podemos ver en ese versículo que la consecuencia más dura del pecado es la muerte. La muerte. Sí. Sí. Estamos en la página 12. Hemos leído el número 1, el pecado original. ¿Ok? Y vamos a seguir con nuestro propio pecado. Ok. Bueno, nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado es otra causa del sufrimiento. Ejemplos de eso puede ser divorcio, abortos, mentiras, enfermedades, ladrones. Todos los pecados son contra de los mandamientos de Dios. Y reconocemos que somos pecadores y cada domingo en el servicio divino confesamos nuestros pecados. Entonces, Irma, ¿puedes leer la confesión que tenemos aquí? La que está en el de Juan, la primera de Juan. No, por aquí, el número 1, debajo de nuestro propio pecado. Que está muy... ya leí. Sí. Confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos librarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. El pecado tiene consecuencias naturales. Muy bien. Entonces, cada domingo confesamos que estamos esclavizados. No podemos liberarnos nosotros mismos. Necesitamos un Salvador. Y hemos pecado en pensamiento, palabra y obra. Tan fuerte es el pecado, es tan gran parte de nuestra ser que no podemos evitarlo. Pecamos en pensamiento, palabra y obra. Pero, ¿qué dice el primero de Juan 1:8-9? Maya, ¿puedes leerlo? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué buenas noticias! Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué cosa muy importante pasa después de nuestra confesión? El pastor hace algo. ¿Qué pasó después de nuestra confesión? En el servicio divino. Nos otorga el perdón de pecados. Perfecto. Sí, recibimos el perdón de pecados. Desde el pastor como de Dios mismo. Entonces, qué buenas noticias para nosotros. Porque sí, el pecado tiene consecuencias naturales y experimentamos las consecuencias. Y Dios nos ha dado su ley para protegernos y para aprender a amar a Dios y nuestro prójimo. Entonces, la ley nos muestra nuestros pecados y podemos aprender más cómo amar a Dios y nuestro prójimo.
cuando vemos la ley. El pecador no arrepentido y confesado eventualmente rechaza de Dios y la obra de Cristo en la cruz. Y esto llega a la muerte eterna. Eso es muy serio, perdón. Si un pecador piensa, no soy tan malo, estoy una persona buena, yo soy bien. Eso es muy peligroso, porque siempre necesitamos la ley para apuntarnos a Cristo, para mostrarnos que necesitamos a Cristo. ¿Cierto? Sí. Así es. Entonces, necesitamos intentar luchar contra el pecado. Como dice el 1 de Juan 5, 21. Hijitos, manténgase apartados de los ídolos. Amén. Amén. Que siempre estamos haciendo cosas como ídolos en nuestras vidas. Y eso es por causa del pecado. Entonces necesitamos manténganos apartados de los ídolos. Muy bien. Muy bien. Preguntas o comentarios. Muy bien. Okay. Todo claro, maestra. Perfecto. Sí. Usted sabe mucho, sí. Ok. Una causa del sufrimiento es pecados cometidos contra nosotros. A veces somos víctimas de pecados cometidos contra nosotros. Las personas que han sido víctimas de pecado de otros se sienten impuros, sucios, indignos. Por ejemplo, una mujer que fue violada por un hombre, ella quizás se siente impuro y sucio. Quizás ella está rechazada por la comunidad, por lo que pasó a ella. Quizás ella sufre físicamente en sus cuerpos y psicológicamente, gracias, en sus mentes. Entonces, las cosas que pasan a nosotros nos afectan, ¿sí? Físicamente y psicológicamente. Necesitamos reconocer esas consecuencias, esas afectas y ayudar y apoyar los que están sufriendo en esta manera. También ella puede experimentar la soledad, depresión, la desesperación y quizás ella no tiene esperanza. Ok. ¿Preguntas? Ok. Muy bien. ¿Perdón? Ok. La próxima causa de sufrimiento en el mundo es el pecado en general. Vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, y toda la creación fue afectada por el pecado. Por esto, tenemos desastres naturales como huracanes, terremotos, diluvios, incendios forestales y sequía. Y a veces pensamos que, Dios no nos ama. Dios nos odia porque estamos pasando entre eso o de eso. Pero no es porque Dios no nos ama, es porque vivimos en un mundo caído y estamos experimentando las consecuencias del pecado. Hace años había un huracán que destruyó mucho en Puerto Rico. Y gracias a Dios, la República Dominicana
fue salvo. Pero mi amigo me dijo, ay, Dios nos ama. Y yo estaba pensando, ¿eso significa que Dios no ama a los que están en Puerto Rico? Tiene sentido. No, simplemente experimentamos las consecuencias del pecado. Claro. Las cosas pasan y necesitamos buscar a Dios y recibir consuelo en las promesas de Dios. También, perdón, sí, también hay guerra, opresión política, social y económica, como podemos ver hoy en día con Ucrania. Por causa del pecado de un hombre, Vladimir Putin, y su deseo de poder, hay sufrimiento. Así es. Sí. Entonces podemos ver Romanos 8, 22. Elizabeth, ¿puedes leerlo? Sí, estoy aquí. Gracias. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gima a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Ay, la creación gime y sufre. Y podemos ver esto hoy en día, ¿sí? Sí. Eso es porque vivimos en un mundo caído. No podemos evitarlo. Siempre necesitamos buscar a Cristo y sus promesas en tiempos de sufrimiento. Y también podemos leer Santiago 4:1. Irma. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Muy bien. Ellos vienen de nuestras pasiones. Podemos ver, por ejemplo, en la casa de Ucrania, el pasión de Putin por poder está causando mucho sufrimiento y guerra. Entonces, y también estamos luchando contra nuestras pasiones. Y necesitamos trabajar con ellos para acercarnos a Dios y alejarnos de Satanás y pecado. ¿Ok? Ya. Perdón. Entonces, preguntas. Ok. Es claro. Estamos en... Muy bien explicado. Gracias, gracias. Estamos en la página 14 ahora. Sí, perdón. Olvido de decir en cuál página estamos. Estamos en la página 14. ¿Ok? Muy bien. A veces hay sufrimiento por causa del evangelio. Y no debemos ver este tipo de sufrimiento como castigo. A veces los cristianos piensan así, ay, Dios me está castigando, es muy duro. Pero no siempre es así, siempre hay un propósito para el sufrimiento. Entonces, podemos reconocer que nuestra fe es fortalecida cuando sufrimos por el evangelio. Somos bendecidos. Y quizás alguien puede decir, ¿bendecidos por sufrir? Eso no tiene sentido. Pero lo más importante es la fortalecida de nuestra fe. Porque este mundo va a pasar. Entonces el sufrimiento que experimentamos no va a durar para siempre. Lo más importante es tener una fe fuerte y buscar a Dios. Amén. Y a veces, en tiempos de sufrimiento,
podemos hacer esto. Entonces, podemos ver en el corazón, seremos perseguidos por creer en Jesús y por predicar a Él. Y sabemos esto porque hemos leído al principio de clase que Satanás nos ataca y quiere que destruya todo el evangelio. Entonces, podemos ver ejemplos en la Biblia de sufrimiento por el evangelio. El primer, por supuesto, es Caín y Abel. ¿Y ustedes saben qué pasó con esos hermanos? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasó? Pues mató Caín a Abel. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Porque Abel fue más guapo? No, porque No. le entregó por celos, yo pienso porque Dios le dijo que le gustaba más el regalo de Abel que de Caín. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Porque el regalo fue más elegante? No. No, es porque viene de su corazón sí, humildad, de fe. Sí, Abel ofreció su regalo en fe. Y Caín no. Entonces, Abel fue matado por su fe. Y también podemos leer en la Biblia sobre el primer mártir, Esteban, y también él fue matado por los romanos por su fe. Y no solo Esteban, pero muchos cristianos en aquel tiempo fueron matados por su fe. Y es una gran bendición morir por su fe y en fe, porque sabemos que algo más glorioso nos espera. Sí. También los apóstoles murieron como mártires. Algunos de ellos perdieron sus cabezas y ellos murieron en formas muy horribles, pero en fe. Y ahora ellos están regocijando con Dios en los cielos. Y también nosotros, ¿cómo sufrimos por el evangelio? Quizás no vamos a morir por nuestra fe, pero a veces hay sufrimiento por el evangelio. Y ustedes pueden pensar en un ejemplo de eso. Sí, pues los que son perseguidos por la iglesia, que los matan, ya ve cuando van como ahorita los que murieron acá por ¿cómo se llama este país? Todos los que fallecieron en nombre de la iglesia, del evangelio, dar la palabra, son perseguidos. Entonces, sí, da tristeza saber. Sí, y quizás somos perseguidos por luchar contra la homosexualidad, luchar por matrimonio, luchar contra el aborto y cosas así. A veces somos perseguidos por eso. Sí, pero necesitamos hacerlo porque tenemos fe. Eso es lo que Dios nos pida. Y además, a lo mejor lo más común y cotidiano cuando uno expresa o habla a alguien sobre la palabra de Dios, a veces sentimos el rechazo de las personas. Exacto. Y uno se siente mal con eso, ¿no? Uno sufre, o sea, uno se siente como triste, a veces también como puede ser enojado, frustrado, y hay sufrimiento también en eso, nomás podrías hablarse lo más sencillo y cotidiano, ¿no? Que podemos tener continuamente. Sí, claro. Gracias. Entonces, podemos ver el versículo abajo, 1 de Pedro 4:16. Elizabeth, ¿puedes leerlo? ¿Dónde está abajo? El 1 de Pedro 4:16 en la pantalla. Ok. Pero tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre
por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Muy bien, gracias. Glorifique a Dios por llevar ese nombre. ¿Qué significa llevar ese nombre? Eso significa que me voy a cielos. Me voy a regocijar por eternidad con Dios. Todos mis sufrimientos, todos mis lágrimas van a desaparecer. Amén. Eso es lo que significa llevar ese nombre. Y en eso podemos glorificar. ¿Sí? ¿Cierto? Amén. Sí. Muy bien, gracias. Ok, estamos todavía en la página 14, en la C, tipos de sufrimiento. Seguimos. Ok, tipos de sufrimiento. A veces en el ministerio se nos olvida la importancia del cuidado del cuerpo, porque estamos tan concentrados en el cuidado de la vida espiritual. Pero Dios creó el cuerpo de Adán con polvo y su saliva, a Eva de la costilla de Adán, y sopló la vida, su alma, en ellos. El ser humano en el universo fue creado a la imagen de Dios. Dios nos tejió en el vientre de nuestra madre y cada persona distinta el uno de la otra. Como cristianos, creemos firme y únicamente en esto. Dios nos creó, no evolucionamos. Somos su creación. El cuerpo es importante para Dios, por ende lo protege y lo preserve. Tan importante es nuestro cuerpo que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó como ser humano. Jesús sufrió en su cuerpo para redimirnos. El cuerpo es sagrado porque es creación de Dios. El cuerpo es sagrado sin distinción de cultura o credo. Como creó el cuerpo, también Dios ha prometido preservarlo. Lo hace de una forma constante. Su trabajo no terminó el sexto día de la creación. Dios sigue sosteniéndonos diariamente. Entonces, podemos ver en la pantalla cómo Dios creó a Adán y la conexión entre Dios y Adán. Adán recibió el aliento de Dios. Entonces, somos cuerpo y alma. Y el cuerpo sí importa. Perdón, estoy buscando eso. Ok. Entonces, necesitamos reconocer que Dios nos creó, cuerpo y alma, que todos somos únicos, que Jesús se encarnó para salvarnos y Dios sigue sosteniéndonos diariamente. ¿Ok? Y San Pablo en 1 Corintios 6:19 explica que por fe en Cristo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo no es solo carne y hueso, es la morada de Dios, el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo también es sagrado porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien. Amén. ¿Ok? Muy bonito. Sí. Seguimos. Hay varios tipos de sufrimiento y como diaconisas necesitamos saber cómo reconocerlos y ayudar y apoyar y orar por ellos que sufren.
Entonces, como hemos leído, somos cuerpos y almas y podemos sufrir en cuerpo y alma. Entonces, vamos a ver algunos tipos de sufrimiento. Podemos sufrir físicamente en el cuerpo. Eso significa una enfermedad o malestar como cáncer, COVID, influenza, cosas así. Podemos sufrir dolencia como dolor de estómago, de cabeza, de hueso. Quizás podemos experimentar ceguera, sordera o mudo, que es muy difícil también. Quizás es una discapacidad múltiple. Quizás es una discapacidad psíquica. Psíquica. Ok. Por supuesto, puede ser envejecimiento, porque no vamos a estar joven por siempre. Por causa de pecado, envejecimos, ¿sí? Sí. Quizás es una violación de nuestro cuerpo. Ajá. Quizás sufrimos hambre o desnudez. Y por supuesto, Muerte. quizás es en muerte. La separación del cuerpo y alma. ¿Ok? Esos son ejemplos de sufrimiento físico. También tenemos sufrimiento espiritual, de alma o de mente. Quizás es una pérdida de seres queridos, bienes o trabajo. Quizás es la soledad. Quizás algo está maltratando a nosotros. Quizás es separación, divorcio o infidelidad. Preocupación. Quizás es preocupación o ansiedad. Quizás es enfermedades mentales o depresión. Muy difícil. Claro. Quizás es un trauma o miedo. Sí. Quizás es discriminación y quizás es un abandono. Hay varios tipos de sufrimiento espiritual y es bueno reconocer, mi amiga ha divorciado su esposo y ahora ella está sufriendo espiritualmente. O uno de los miembros de la congregación tiene cáncer y ella está sufriendo físicamente y quizás espiritualmente también. ¿Y cómo podemos apoyar, ayudar y orar por ellos? Sí. Okay. Es claro. Solo algunos tipos de sufrimiento. Okay. Y eso es en la página 15. Podemos ver la lista. Sí. Okay. Consecuencias del sufrimiento. El sufrimiento en el cuerpo y el alma nos lleva a consecuencias emocionales y psicológicas. Sí, psicológicas, que en sí son espirituales y graves. Ellos son la culpa, la vergüenza, desesperación y duda. Sí. Quizás hay infidelidad en el matrimonio y la mujer se siente culpable y también ella tiene vergüenza y quizás ella se siente desesperación. ¿Cómo puedo
arreglar a mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer? Entonces, eso puede llevar a ella a la duda. Quizás Dios no me ama porque estoy experimentando eso, estoy pasando entre eso. Infidelidad en mi matrimonio. Entonces podemos ver las consecuencias del sufrimiento. Y vamos a investigar cada uno. La culpa. Estamos en la página 15. La ley de Dios, escrita en nuestros corazones o revelada en sus mandamientos, muestra nuestro pecado. Una de las razones por las que sufrimos tanto es por las consecuencias naturales del pecado. Hay consecuencias obvias, como por ejemplo, llegar al trabajo siempre tarde va a resultar en perder su trabajo. Pero hay consecuencias no tan obvias que pueden ser devastadores. Estas son la culpa, la vergüenza, la desesperación y el dudar de las promesas de Dios. Veamos cada uno de esos. La culpa. La culpa es una emoción o un sentimiento negativo que nos puede señalar que hicimos algo incorrecto, que lastimarnos a alguien, que pecamos. Pero la culpa no siempre es algo negativo. Quizás la culpa nos advierte que debemos tomar responsabilidad por nuestros pecados y arrepentirnos. Entonces hay algo positivo cuando reconocemos nuestra culpabilidad. Pero también llevar culpa sobre culpa y no recibir el perdón o la seguridad del perdón puede hacer que la persona piense que no es digno del perdón o su pecado es demasiado grande como para ser perdonado. Y eso es muy peligroso. Por eso la confesión y la absolución son muy, muy importantes en la vida. Porque no podemos soportar culpa sobre culpa. Porque eso puede llevarnos a dudar las promesas de Dios. Y eso es muy serio. Y a veces podemos asumir culpas que no son nuestra responsabilidad. Y hay que reconocer cuando esto está pasando. Quizás una madre asuma las culpas de su hijo o algo así. Y eso no es la responsabilidad de ella. Entonces, podemos leer Salmo 32, 5. Maeda, ¿puedes leer el Salmo? Sí, claro. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien. ¿Qué debemos hacer con la culpa? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo más importante? Confesar el pecado. Confesar para recibir el perdón. Eso es muy importante. No podemos soportar culpa sobre culpa. ¿Ok? Entonces, como diaconisas, es muy importante decir el perdón o ofrecer el perdón de pecados a un miembro que está sufriendo la culpabilidad. Culpabilidad. Sí. ¿Ok? Ok, seguimos con... Perdón te libera. Sí. El perdón te libera, digo. Claro. Seguimos con la vergüenza. Adán y Eva sintieron vergüenza después de comer la fruta prohibida.
Se avergonzaron por estar desnudos y querían cubrirse. La vergüenza se diferencia de la culpa en que la vergüenza tiene un acusador, aparte de la ley misma. En el caso de Adán y Eva, el diablo les dio el fruto y los acusó. Él fue testigo de su pecado. El diablo es llamado el acusador. Le encanta reflejar nuestro pecado en nuestra cara. Aunque no hayamos arrepentido, confesado nuestro pecado y recibido el perdón de Dios, el diablo puede seguir tratando de acusarnos. El diablo usa nuestros pensamientos para eso. A veces vienen pensamientos que ni siquiera son ciertos y mientan acerca de nuestra identidad. Otras personas también pueden públicamente acusarnos de nuestro pecado o estar constantemente recordándolo. Esto hace que dudemos del perdón de Dios y sus promesas. Nos hace creer que somos indignos de recibir el perdón de Dios y su amor. Nos hace creer que no podemos ser amados, valorados y ayudados por Dios o por otra persona. Entonces, podemos ver en la pantalla que la vergüenza se diferencia de la culpa en que la vergüenza tiene un acusador aparte de la ley misma. ¿Y quién es el acusador? El malo. El diablo. El diablo es llamado el acusador y puede seguir tratando de acusarnos aunque hemos confesado y recibido perdón. Y el diablo usa nuestros pensamientos y otras personas para acusarnos. Y eso nos hace creer que no podemos ser amados, valorados y ayudados por Dios y por otra persona. Y eso es una gran mentira porque somos la familia de Dios y siempre hay ayuda, oraciones y apoyo para todos. Entonces, el diablo también es el gran mentiroso. Sí, porque siempre tenemos valor. Dios nos ama y la familia de Dios, nuestra congregación va a ayudarnos y apoyarnos en todo. Por eso estamos aquí, por eso somos la familia de Cristo. Entonces, no hay vergüenza para un cristiano. ¿Y por qué? Vamos a leer Romanos 10, 11. Elizabeth. Romanos 10, 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Muy bien. Como cristianos, creemos en Jesús, que nuestros pecados son perdonados y no hay vergüenza. No seremos avergonzados. Y eso es buenas noticias para una mujer o alguien que está sufriendo vergüenza en nuestra congregación. ¿Cierto? Sí. Qué bueno. Qué bueno. Seguimos. Ok. Desesperación y dudar de Dios. La culpa y la vergüenza va de la mano. Son cargas muy pesadas para llevar a que conducen a la depresión, baja autoestima, sentimientos de indignidad, eventualmente a la desesperación y a dudar de las promesas de Dios. Es una progresión que nos aleja de Dios y sus medios de gracia y que nos lleve a la ruina para ser hijo del mundo. Vamos a leer Romanos 10, 4. Irma. Sí. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree,
Muy bien. Entonces, podemos ver cómo desesperación y dudar de Dios atacan nuestra fe en Cristo. Y ellos son instrumentos de Dios para alejarnos de nuestro Padre Celestial. Y nos llevan a mirarnos a nosotros mismos y a nuestro pecado en vez de ver la cruz de Calvario. Entonces, en Romanos 10:4 podemos ver que el fin de la ley es Cristo. Cristo murió y resucitó para salvarnos de nuestro pecado. Entonces, no hay desesperación y no necesitamos dudar en Dios porque Cristo es el fin de la ley. Así es. ¿Tiene sentido? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces es bueno recordar y es bueno hablar así con los que están sufriendo en nuestras congregaciones, que Cristo es el fin de la ley. No vivimos bajo la ley, pero tenemos las promesas de Dios. Y siempre necesitamos apuntar a los que están sufriendo a las promesas de Dios. ¿Ok? Ok, seguimos. Aquí hay una imagen y ustedes pueden ver la progresión de depresión. Empezamos con depresión que nos lleva a desesperación y que nos quedamos sin esperanza y quizás podemos perder la fe en Cristo. Entonces necesitamos prestar atención en nuestras congregaciones a los que tienen depresión está en esta progresión para ayudarles y apuntarles a Cristo. Amén. Y sus promesas. ¿Ok? Amén. Porque no queremos que nadie pierda su fe en Cristo. No. Ok. Jamás. La desesperación y falta de esperanza son estados volubles donde pueden pasar dos cosas. Uno es positivo y uno es negativo. A veces la desesperación y falta de esperanza pueden apuntarnos de la necesidad de Dios. Y podemos ver nuestra necesidad de Dios. Ay, estoy sufriendo, soy pecador, todas las cosas han pasado, yo necesito a Dios, necesito su perdón, necesito su ayuda, necesito su consuelo. ¿Ok? Y quizás podemos reconocer que no podemos salir de nuestro sufrimiento por nuestras propias fuerzas. Simplemente no podemos. No podemos salir de eso. Necesito la ayuda de Dios y los miembros de la congregación o una diaconisa. Entonces estamos aquí para ayudar, para también, sí, apuntar a Cristo. Así es. Y la palabra, los sacramentos y la absolución nos señalen a Cristo en la cruz. Entonces, quizás enfocándonos tanto en nuestro pecado, en nuestra vida, y necesitamos cambiar nuestro enfoque a Cristo en la cruz. Aquí hay consuelo, aquí hay paz. Cristo ha morido por nosotros, nuestros pecados son perdonados. Ese tiempo de sufrimiento no va a durar para siempre porque vamos al cielo con Cristo. Amén. Entonces, ¿es cierto? Amén, sí. Bueno, qué bueno. Entonces, la necesidad de Dios es algo positivo. Aunque pasamos entre desesperación y falta de esperanza, hay algo positivo. Siempre Dios está obrando para acercarnos a Él. Pero
una cosa negativa, es una negación de Dios. Y esa negación de Dios se puede llevar a una negación de Dios, perdón. Y eso es quizás se enfoca tanto en la propia culpa. Entonces tú puedes ver que el hombre está mirando a sí mismo en la, no ventana, en un Espejo. espejo, perdón, sí, espejo. Y él no está mirando a la cruz. Y también, a veces eso pasó con nosotros o miembros en la congregación. Ellos están tan enfocando en sí mismos, en sus pecados, que ellos no pueden ver la cruz de Cristo. Y necesitamos trabajar, compartir el evangelio y compartir la palabra para cambiar eso. ¿Sí? Sí. Sí. Y quizás el corazón se endurece y ellos no pueden ver Cristo. Entonces, siempre es el trabajo de la diaconisa mostrar el evangelio, compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios para cambiar ese enfoque. ¿Cierto? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ok, perdón, estoy chequeando mis notas. Ok. La diaconisa. Hola, Kaden. A mí me encanta esta palabra porque de verdad, eso es el trabajo de la diaconisa. Aunque es un evento de gozo y de alegría. Perdón. Ok. ¿Me puedes ver? Sí. Ok. Sí, También necesitamos ver este abrazo, ese cariño en tiempos de sufrimiento, ¿sí? Sí. Sí. Yo voy a leer. Es difícil salir del abismo de la culpa y la vergüenza por nosotros mismos. Por supuesto, necesitamos el evangelio que tiene el poder de salvarnos. Alguien como una diaconisa puede mostrar lo que dice la palabra de Dios acerca de su pecado. Puede oír acerca de nuestras luchas y sufrimientos y entender nuestra forma de pensar. En comunidad, en la familia de Dios, se sanan estas heridas. Entonces, podemos ver en la pantalla que la diaconisa, estoy moviendo esto, la diaconisa puede mostrar lo que dice la palabra de Dios acerca de su pecado. Ella puede oír acerca de sus luchas y sufrimientos y ella puede entender su forma de pensar. Entonces, me gustaría leer esas frases por abajo. Maya, ¿puedes leerlo? Sí, claro. Mostrar lo que dice la palabra de Dios acerca de su pecado. Oír acerca de sus luchas y sufrimientos. Entender su forma de pensar. Sí, y sigue con las palabras rojas. Es tan importante como diaconisa estar presente en momentos de sufrimiento para consolar a las personas con la palabra de Dios. Ahuyentamos los ataques del diablo. Muy bien. Es importante como diaconisa estar presente en momentos de sufrimientos. ¿Para qué? Para consolar a las personas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Tenemos un herramienta muy importante, la palabra de Dios, que nos da consuelo, que nos da paz, que nos da alegría. Y podemos ahuyentamos los ataques del diablo como diaconisas. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Seguimos con el hecho que no debe de ser así. Ok. Bueno, hay tantas razones más
por lo cual sufrimos. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto? Bueno, realmente no fuimos creados para sufrir. Fuimos creados para vivir en perfecta comunión con nuestro Creador y recibir todos los dones de tener su favor. Cuando entró el pecado al mundo, todo cambió radicalmente para toda la humanidad y perdimos el favor de Dios. El sufrimiento que la humanidad experimenta ahora no debe de ser así. Por eso es tan chocante el sufrimiento. El Padre Celestial no quiere que nadie sufra. La realidad es que por el pecado en el mundo y por la maldad del diablo y su resistencia al Evangelio, siempre tendremos sufrimiento, pruebas y persecuciones, tentaciones y aflicciones hasta que Cristo venga. Ahora, para los que están en Cristo, para los que han sido bautizados y hechos nuevas criaturas, tenemos la promesa de Dios que nunca nos abandonará. Perdón. Cristo está con nosotros en nuestro sufrimiento. Él sufrió todas las consecuencias del pecado de todos y Él sabe cómo compadecerse con nosotros. Entonces, podemos recordar que no fuimos creados para sufrir, pero para vivir en perfecta comunión con Dios. Que el Padre Celestial no quiere que nadie sufre. Recordamos que Él es amor, Él es misericordia, Él es bueno. Él no es el autor del mal. Y por el pecado y el diablo, siempre tendremos sufrimiento y aflicciones hasta que Cristo venga. Entonces, es la verdad. En este mundo caído hay sufrimiento, pero hay esperanza. La esperanza es que tenemos la promesa de Dios que nunca nos abandonará. Y Cristo está con nosotros en nuestro sufrimiento. Él sabe. Cristo ha sufrido todo. Y Él sabe lo que es sufrir. Y Él está con nosotros. En Cristo Jesús habrá fin de nuestro sufrimiento en el cielo, el nuevo paraíso, la nueva creación. Entonces me gustaría leer Apocalipsis 21:4. Irma, ¿puedes leerlo? Sí. Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá mucha muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Muy bien. Y eso es nuestra esperanza, que no vamos a tener lágrimas, no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor. Solo vamos a regocijarnos con Cristo, estar con Dios para siempre. Y eso es nuestra esperanza. El sufrimiento que tenemos en este mundo no va a durar para siempre. Tenemos las promesas de Dios, tenemos la palabra, tenemos la Santa Cena, tenemos el bautismo que nos da consuelo, fortaleza y paz. Entonces, en la próxima unidad, veremos que Cristo no vino para quitar el sufrimiento de nosotros en esta vida, sino que acompañarnos en el sufrimiento y de mantenernos cerca de Él. Estudiaremos cómo Dios sabe hacer esto por su buena y perfecta voluntad.
Entonces, comentarios o preguntas sobre lo que hemos estudiado. ¿No? Ok. Bueno, quizás podemos terminar. Se entendió bastante bien. Y Todo claro. sí, muy claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, quizás podemos terminar con el Padre Nuestro y podemos orar juntos. ¿Sí? Ok. Ok. Bien. Padre Nuestro, que estás en el cielo, cielo, santificado sea Santificado tu nombre. venga a nosotros, Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad, así en la así en tierra la tierra como en como en el el cielo. cielo. El El pan Pan de nuestro cada de día, cada día, danos danos hoy, hoy. y perdónanos de Perdónanos nuestras deudas, así así como como nosotros perdonamos a perdonamos nuestros a nuestros deudores. deudores. Y no nos No dejes nos caer dejes en caer en tentación, tentación, pero líbranos mas del mal. líbranos del mal. Porque Porque tuyo tuyo es es el El reino, poder. el poder y la gloria, gloria. por por los los siglos de los De los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por todos. Qué gusto ver a todos ustedes aquí. Gracias. Es un placer pasar ese tiempo con ustedes. Igualmente, maestra. Y Gracias. disculpe porque entré un poquito tardecito, pero la verdad mi computadora, la otra grande, no le entiendo. Se me dificulta. Qué bueno. Y con la chiquita pues tengo que estar con el dedo porque no veo bien la chiquitita. Pero muy entendible, me gustó mucho y gracias por el tiempo. Un placer, siempre es un placer. Gracias, maestra. Gracias. Entonces nos vemos la próxima clase. Ok. Muchas gracias. Muchas Hace gracias. buenos días. Sí, nos Bye, vemos. chicas. Ajá. Bye. 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 Ok. Vamos a ver. Ok. Esta video.